Cuando quieras, Lucas, te largo la votación. Bueno, perfecto, te aviso. Si me olvido, porque voy medio rápido y se me pasó, la largás al final. Bueno, empezamos con esta charla. En esta charla de cardiopatías congénitas cianóticas, lo que tratamos de hablar son principalmente dos: tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Esto por dos motivos: uno, porque son las más frecuentes, y también, como decía al principio, son patologías con cianosis que tienen mecanismos diferentes de producción de la patología y de la cianosis. Quedaría pendiente el ventrículo único y la anomalía total de retorno venoso, que por tener mecanismos diferentes se tratan en dos webinars diferentes también. En la primera parte vamos a hablar de tetralogía de Fallot. Y bueno, tanto la transposición como la tetralogía de Fallot están dentro de lo que llamamos anomalías cornotroncales en la formación del feto. Constituyen el 20-30% del total de las cardiopatías congénitas del recién nacido. Y esto es importante. La principal causa de cianosis cardíaca durante el primer año de vida es la tetralogía de Fallot. Y como decíamos, está la transposición como otra anomalías, atresia pulmonar con comunicación interventricular, doble salida ventrículo derecho y tronco arterioso, interrupción del arco aórtico, también podemos incluirla dentro de las anomalías cornotroncales. ¿Por qué es importante? Porque el diagnóstico prenatal de estas patologías podría prevenirnos y organizarnos en cómo enfrentarnos frente a una emergencia, ya sea en una cirugía precoz, neonatal, o en un traslado adecuado. Y en esto es importante el screening obstétrico de las cardiopatías congénitas que hacen los obstetras generales. Esto en principio se hacía con un corte que se llama cortes de 4 cámaras para descartar cardiopatías congénitas. Como verán ustedes acá, en realidad esto es aurícula izquierda, ventrículo derecho y aurícula derecha. Es un corte de 4 cámaras normales, y es imposible hacer diagnóstico de anomalías conotroncales con ese corte, por lo cual las sociedades de imágenes y obstetricia agregaron dentro del screening el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea, donde en realidad lo que se busca es ver estos 3 vasos que están acá alineados, que esta es la arteria pulmonar, la arteria aorta y la vena cava, y con color el flujo que sea anterógrado tanto en la pulmonar y el ductus como en la arteria aorta. Este corte, si lo hace el obstetra, descarta patología conotroncal, por eso la importancia del corte. Con respecto al estudio por técnica de Fish, es sumamente importante también realizarlo, porque nosotros podemos encontrar la microdeleción en el brazo largo del cromosoma 22, el 22q11, tanto en DiGeorge, el síndrome velocardiofacial, en el caso del 22, pero también anomalía conotroncal aislada. De ahí la importancia de hablar con un genetista, porque el riesgo de transmisión y variabilidad de la expresión fenotípica es importante. Podemos tener un paciente que tenga un DiGeorge clásico, otro que tenga simplemente una transposición, o alguien en la familia que curse con hipocalcemia. Y entonces ellos deberíamos haber detectado nuestras cardiopatías para ver si algún familiar tiene o no tiene el defecto genético. Por otro lado, recordar que la técnica de Fish hay que hacerlo antes de hacer una transfusión al bebé, o en el caso que haya que transfundirlo, irradiarlo previamente para no interferir con la prueba. Recordando un poco lo que charlábamos al principio en la clase general de cianosis, los mecanismos de cianosis: puede haber cianosis periférica, como hablábamos en el porte la otra vez, en el caso de una estenosis aórtica crítica, el paciente entra en bajo gasto, tiene mayor captación tisular de oxígeno y el bebé está cianótico, y por el edema de pulmón también, pero no es central. En el resto de los casos podemos tener, cuando son centrales, causas respiratorias, hemoglobinopatías o cardíacas, y dentro de las cardíacas nosotros vamos a hablar de Fallot en principio y transposición de grandes vasos después, pero otros pueden ser ventrículo único con hiperflujo o hipoflujo, anomalía total de retorno venoso pulmonar, obstructivas o no obstructivas, enfermedad de Epstein, tronco y bueno, algunas otras más. El mecanismo principal que vamos a hablar en esta charla es el hipoflujo pulmonar, y luego hablaremos de la transposición que cursa con mala mezcla. ¿Cuál es el principal mecanismo de cianosis de nuestro paciente? En el caso del Fallot es el hipoflujo, pero puede tener otros. Por ejemplo, tengo una intercurrencia, que haga un neumotórax, o tengo una neumonía o una atelectasia global de un pulmón, que tenga un derrame pericárdico y pleural. O sea, hay varias causas de cianosis, y por más que sea un paciente cianótico conocido, debemos pensar en cada mecanismo de cianosis. Y cuando un paciente cianótico no da tiempo,
Para mí la respuesta es cuando hace hipoxia tisular y da acidosis metabólica. A veces tenemos un paciente que está saturando 80, 82 y no nos apura por el tipo de patología que tiene, cuál es la cardiopatía, y de repente hay otro paciente que baja rápidamente de 90 a 80 y está haciendo acidosis metabólica y ese sí nos preocupa. La tetralogía de Fallot es una patología que tiene etiología mayormente desconocida, si bien tiene una asociación con muchos síndromes genéticos y con microlesiones también. Constituye el 8 al 10% de las cardiopatías congénitas, más cerca del 8%. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. El riesgo relativo de hermanos con esta patología es del 3%. No necesariamente tiene que ser un hermano que tiene, o sea, una mamá que tiene un embarazo con un Fallot. El 3% es que el próximo va a ser Fallot. Puede ser cualquier cardiopatía, no es como las cardiopatías de obstructivas izquierda que suelen repetir una obstrucción izquierda. Y la fisiología está dada principalmente por el desplazamiento anterior del septum conal. Este es un concepto que es importante. Este es el tabique del infundíbulo o el septum conal. Atrás está la aorta en rojo y por delante está la arteria pulmonar. El desplazamiento de este septum conal hacia adelante se lleva la aorta hacia ese lugar y produce todo el defecto. Produce la CIB por desplazamiento, la aorta que cabalga el defecto y la obstrucción subpulmonar. Y la consecuencia de todo esto que es la hipertrofia ventricular derecha, de ahí la tetralogía de Fallot. Esta es una imagen simplemente para mostrar cuál es la relación habitual de los vasos. Acá tenemos la entrada de la tricúspide, es un catéter puesto en la válvula pulmonar, como intentando apoyarse donde uno haría la colocación de un stent previo en la válvula pulmonar. Esta es la entrada por la tricúspide del ventrículo derecho, pasa por la válvula pulmonar, se aloja en el tronco. Esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda que busca más oblicuo hacia abajo. Si vemos el ventrículo derecho, estaría en este punto por detrás y pasa por detrás de lo que sería el tracto de salida del ventrículo derecho. La aorta ascendente, si hace el callado a la izquierda sería para este lado, si lo hace a la derecha es para el otro lado. Esto es importante porque es difícil, al menos a mí como cardiólogo al principio me costaba entender el entrecruzamiento, cómo se daba de los vasos, el tracto de salida del ventrículo derecho, de la aorta, y la aorta pasa justo por detrás del tracto de salida del ventrículo derecho, por debajo del plano de la válvula pulmonar. El plano de la válvula aórtica está acá, el plano de la válvula pulmonar es un poquito más, está un poquito más anterior. Entonces, cuando se produce el desplazamiento de este tabique interventricular, se va a desplazar llevando a la aorta un poquito hacia adelante y anterior y produciendo la obstrucción. Lo vamos a ver mejor en las próximas diapositivas. Este es un corte que nosotros llamamos de 3 cámaras o 4 cámaras, 4 o 5 cámaras, la misma situación, es una pieza anatómica y lo que busca ver, espero que sea gráfico, es aurícula derecha, izquierda, ventrículo izquierdo. La aorta debería haber estado en este plano, sin embargo se desplaza hacia anterior y hacia la derecha y cabalga el defecto que sería esta la comunicación interventricular. Este es el ventrículo izquierdo hipertrófico en la imagen. En la próxima es una imagen tomográfica, es lo que llamamos nosotros un 5 cámaras, es como si fuera un corte coronal del corazón, donde se ve la entrada de la mitral, perdón, esta es la válvula mitral, la válvula anterior de la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, acá está el plano de la válvula aórtica, la aorta, cabalgando el defecto con el ventrículo izquierdo del otro lado, y donde podemos ver que el cabalgamiento aórtico es aproximadamente un 50%, se movió hacia la derecha. Este otro es un corte sagital, igual tomográfico, buscando la misma representación. Lo que se ve acá es, este es el tabique interventricular, la aorta que es posterior, y esta parte del músculo es el tabique infundibular, que debió estar alineado con esto y cerrando esta CIB, sin embargo se desplazó claramente por delante y lo que es el ventrículo derecho y su tracto de salida se vuelve pequeño, a tal punto que es más chico el tracto de salida que la obstrucción pulmonar que tiene en la válvula. Lo mismo mostrado en un eco. Este es un eco de un eje largo paraesternal, donde se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tabique, el septum interventricular trabecular, y la parte de la aorta cabalgando un 50% aproximadamente del defecto, tal vez un poquito menos. Y esto, si nosotros hiciéramos un corte, cortando en este plano de acá, lo que estamos viendo en este otro corte de la derecha es que
Esto de acá sería la aorta, y esta parte de acá, le está faltando el sombrero, le digo yo, es la CIB subaórtica del falot. Por otro lado, lo que vemos también es que tiene un tracto de salida pequeño. Esto de acá es el tabique interventricular que se desplazó hacia adelante y produce obstrucción subpulmonar y un tronco pulmonar pequeño y ramas chicas. La fisiología del recién nacido es importante para poder entender estas patologías, y en ellas nosotros tenemos que la presión sistólica del ventrículo derecho es aproximadamente 1/3 de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, una vez que las resistencias bajaron. Esto al nacer se clampea la placenta, el bebé empieza a respirar y automáticamente se estima que un 30% desciende entre el primero y el segundo día. Este cambio de descenso de la resistencia pulmonar y a su vez aumento de la resistencia sistémica al clampear la placenta redistribuye y cambia el flujo intracardíaco, y la diferencia arteriovenosa de oxígeno es adecuada en el bebé siempre que no tenga una patología. El ductus y el foramen oval dejan de cumplir función y tienden a un cierre espontáneo. Eso es lo normal que sucede en los recién nacidos. En el paciente con tetralogía de Fallot, lo que pasa es que el QPQS, o sea, el flujo pulmonar sobre el flujo sistémico, está disminuido, y esto es a expensas de la obstrucción pulmonar, subpulmonar y valvular, a veces supravalvular también, y secundariamente en relación a si tiene el ductus abierto o no. Al principio el bebé puede tener un hiperfalot, que después vamos a ver, un falot extremo con obstrucción pulmonar severa, y mientras tenga el ductus bien abierto, el paciente se insatura, pero no hace una hipoxia severa. Luego el ductus se cierra y esto puede perjudicar. Por otro lado, la CIB produce, como es una CIB habitualmente amplia, no restrictiva, no restringe presión entre los dos ventrículos, entonces tenemos igual presión del ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Existe Fallot con CIB pequeña, pero son muy, muy raros. Y por último, recordar que las ramas pulmonares habitualmente pueden ser un problema en la tetralogía de Fallot o en algunos primos como la atresia pulmonar con CIB y hipoplasia de ramas pulmonares. Las resistencias pulmonares son bajas, por eso en la primera charla de generalidades hablamos, no es lo mismo presión, resistencia y flujo. Son conceptos que todos se relacionan, pero no son exactamente igual. Uno puede tener la poscarga del ventrículo derecho elevado por obstrucción pulmonar, o por obstrucción de la rama, o el tronco de la pulmonar o las ramas, pero tener resistencias pulmonares bajas, o sea, las arteriolas del pulmón se vasodilatan fácilmente. Este es un video donde se ve la sangre saliendo del ventrículo derecho por la válvula pulmonar. A su vez la sangre que viene del ventrículo izquierdo sale por la arteria aorta, pero si ustedes pueden ver, cuando ahora gira un poquito el video, se va a ver que por la aorta sale lo que no pudo salir por la pulmonar y se mezcla en la aorta, en la flecha blanca, sangre azul con sangre roja, lo cual le da la insaturación al bebé. Ese sería el defecto fisiológico del cual está sufriendo. Y lógicamente el grado de shunt que tiene, o sea, la cantidad de globulitos azules que vemos que salgan por la aorta, van a depender principalmente de la obstrucción pulmonar que tenga. ¿Cuál es la presentación clínica de los pacientes con tetralogía de Fallot? Bueno, el paciente típico, el Fallot típico, no es el que todos pensamos en cianótico recién nacido extremadamente cianótico, sino es aquel que es un recién nacido que nace a veces con una cianosis transitoria, sobre todo con momentos de Valsalva, y que tiene un soplo sistólico eyectivo progresivo a medida que bajan las resistencias pulmonares, y la cianosis se desarrolla a través de las semanas. En principio por ahí es un bebé que satura 93, 94, 95, y a medida que van pasando las semanas se vuelve cada vez más cianótico, siempre y cuando el ducto haya cerrado y la obstrucción vaya progresando, o bajen la resistencia y le permiten producir mayor gradiente a nivel de las válvulas pulmonares. Este paciente puede hacer crisis de disnea y cianosis. El precodio suele ser calmo y no es un paciente que tenga polipnea. Otra forma de presentación es el Fallot rosado, que es un recién nacido que tiene un soplo histórico como si fuera una CIB, y lo que sopla así es una CIB y también un poco la EP, depende, porque suele tener una obstrucción pulmonar leve. O sea, puede haber cambios en el soplo, cuando lo escuchás parece CIB y no tiene claro clic para pensar en una obstrucción pulmonar, pero realmente confunde. Y lo que sí desarrolla, cuando pasan las semanas, puede ir desarrollando un precordio activo con galope y ritmo con tercer ruido con soplo mesodiastólico de insuficiencia cardíaca si la obstrucción pulmonar es casi nula,
o si no es un bebé que está ligeramente insaturado, no cianótico, sin insuficiencia cardíaca y balanceado. La otra forma de presentación es el hiperfalot, que es el falot extremo, donde no hay atresia de la válvula pulmonar, no está completamente cerrada, pero sí podríamos decir que tiene obstrucción pulmonar crítica y es una patología ductus dependiente, o sea, es un recién nacido cianótico que requiere prostaglandinas para sobrevivir. De todas maneras, es solamente el 5% de la presentación. Y por último, el primo hermano del falot, que es la atresia pulmonar con CIB, que en esto, digo primo hermano y no es exactamente lo mismo, algunos lo incluyen en la definición de falot, pero en realidad lo importante acá es pensar lo siguiente. Cuando tengo atresia pulmonar con CIB, lo importante no es la patología intracardíaca, que es igual que la del falot, sino cómo está el árbol pulmonar. A veces podemos tener toda la arborización de las arterias pulmonares de manera errática y eso es lo que complica el pronóstico a largo plazo. Y dentro de ellos tenemos la mayoría, 80% de estas cursan con hipoflujo, o sea, un bebé cianótico como el falot extremo, y un 2% de los casos va a ser un recién nacido con insuficiencia cardíaca y soplo continuo, que no pocas veces lo hemos encontrado los 15, 20 días de vida, que nos envían por soplo y tiene soplo continuo en ambos campos pulmonares y el bebé lo que tiene es una atresia pulmonar con CIB y colaterales y satura 92-94%. Esta es una radiografía de tórax de un paciente con falot. Lo que se ve es un corazón que es más bien pequeño, corazón pequeño, la punta del corazón está levantada, signo de hipertrofia ventricular derecho, y tiene ausencia del arco medio de la arteria pulmonar que no se ve con claridad, y obviamente tiene hipoflujo pulmonar. Pero otras veces podemos tener este caso, que también es una tetralogía de falot, donde la placa está expirada, no es de la mejor, está un poco rota. Estos son nuestros pacientes habituales, el otro es muy de libro, y lo que se puede ver acá es una aurícula un poquito más amplia, tiene un buen timo aparentemente, no parece que fuera hipoplasia tímica. El corazón puede estar falsamente agrandado por la expiración y la rotación, pero lo que sí tiene es la punta del corazón levantada y un poquito tomada el arco medio. Y lógicamente lo que es más claro es el hipoflujo pulmonar. Con respecto al electrocardiograma, el electrocardiograma del falot nos brinda así información importante en el recién nacido. Tenemos un eje que es a la derecha, o sea, es negativo en D1, positivo en ABF, y el eje estaría en 120 grados, que eso es normal, no muestra sobrecarga de la aurícula, la onda P es normal, y lo más llamativo lo vamos a tener en las precordiales. Precordiales derechas tenemos R puras, B1, B3R y B4, con T positivas en precordiales derechas, B1, B2, B3, signo de sobrecarga de presión, todo esto del ventrículo derecho. A su vez, un hallazgo característico del falot es la ausencia de S en B1 con presencia de S en B2. Este resalto se cree que está dado por el tabique interventricular del tracto de salida extendido hacia adelante que se aleja de la derivación B1. ¿Cuáles serían las condiciones favorables? Yo digo, bueno, tengo un falot. ¿Cuál es el falot que le gusta a los cirujanos? Es este. Es un falot que tiene buena anatomía. Y cuando tiene buena anatomía, después lo vamos a ver, pero además de tener buena anatomía, tenemos que pensar que además de eso sea un recién nacido de término con buen peso para la edad gestacional, que no sea pretérmino, no tenga bajo peso, que la cardiopatía en lo posible sea aislada, que no sea en un síndrome genético, que tenga un estado nutricional adecuado, y no solamente nutricional, sino madurativo adecuado, que no haya cursado intercurrencias respiratorias infecciosas y que en lo posible no haya hecho crisis de disnea y cianosis. Cuando tenemos un paciente con mala anatomía, que decimos nosotros, sería lo siguiente: si hipoplasia del anillo, el anillo nosotros lo medimos, lo escoreamos de acuerdo al peso, la estatura y la edad, y si el anillo nos da que tiene un Z-2,5, -2 para adelante, o sea, es muy pequeñito, condiciona y modifica la técnica quirúrgica, y como vamos a ver más adelante, es uno de los principales factores de riesgo para alterar el pronóstico a largo plazo. Tenemos también la posibilidad, como hablábamos, de que pueda tener hipoplasia de las ramas pulmonares, inclusive a veces las ramas nacen bien, se ve bien, cuando cierra el ductus izquierdo se lleva puesta la rama izquierda y produce la anulación de la misma. Puede cursar con una subtipo de falot que es con atresia de la válvula pulmonar, que lo charlamos, y otras veces directamente la válvula pulmonar, el anillo es pequeño pero tiene agenesia, no se formó la válvula pulmonar, y en este caso la clínica es totalmente distinta porque el bebé ya desde la vida intrauterina, al no tener válvula pulmonar,
si bien tiene un grado de obstrucción, el bebé no lo sufre de obstrucción, lo que sí sufre es la insuficiencia valvular, que es libre, con lo cual lleva a la dilatación progresiva de las arterias pulmonares que producen colapso de los bronquios acompañantes y produce atelectasia masiva de ambos pulmones. Y ese sería el principal problema de este bebé. Por otro lado, a veces, muy pocas veces, puede cursar con ventrículo izquierdo hipoplásico o el cuerpo de la crista, que es esta parte del tabique que se desplaza hacia adelante y llega cerca del plano de la válvula pulmonar, puede ser muy hipoplásico o inclusive no tenga genesis del cuerpo de la crista. Eso dificulta a los cirujanos porque tienen que poner los puntos sobre el plano de la válvula pulmonar y cerquita de la aorta, no tienen dónde enganchar el borde superior de la corrección de la CIB. La otra posibilidad que nos da mala anatomía es que algunos pacientes que tienen tetralogía Fallot pueden tener anomalías coronarias, y dentro de estas las más importantes son las anomalías que atraviesan el tracto de salida del ventrículo derecho, porque cuando tiene arco aórtico pequeño y tienen que cortar el anillo para poder avanzar y poner un parche transanular, si tiene una anomalía coronaria que pasa en la descendente por adelante del tracto de salida, podrían producir una isquemia y no le permite realizar esa técnica quirúrgica, la tienen que modificar. Y por último, el arco aórtico derecho, que siempre es una malformación asociada. En el caso del Fallot es de alrededor de un 20%. Las asociadas puede ser Fallot aislado, o puede ser que tenga CIA asociada, una vena cava superior izquierda en el seno coronario, o a veces encontramos un síndrome de Down que tiene canal AB con tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Y bueno, en esto, en la década del 60, 70, se hacía anastomosis subclavio pulmonar primero y luego correctora, pero a medida que pasó el tiempo se fue cambiando y actualmente lo que se intenta es hacer una cirugía precoz, sabiendo que a veces hace falta, como paso intermedio, colocar un stent en el tracto de salida del ventrículo derecho, o inclusive si el bebé tiene muy malas condiciones clínicas y es pretérmino, tal vez un stent en el ductus por hemodinamia para tratar de sostener la vida hasta que se pueda llegar a hacer una cirugía correctora. Y en el seguimiento, nosotros vemos, para terminar, se podría hacer realmente otro webinar de lo que es el seguimiento del Fallot, sobre todo con los cardiólogos de adultos que tenemos en el servicio que están haciendo cardiopatía congénita del adulto en conjunto con nosotros, pero las lesiones residuales que solemos buscar con detenimiento es la comunicación interventricular, la obstrucción pulmonar por eco, la insuficiencia pulmonar también. En este caso las ramas pulmonares las vemos por eco, se suelen ver bastante bien, pero siempre nos apoyamos en la tomografía y eventualmente la hemodinamia para ponerle el stent y vasodilatar y dilatar bien esas arterias en el caso de que queden hipoplásicas. Con respecto al parche transanular, si fue el caso anterior de un anillo pequeño que tuvo que abrirlo y ponerle un parche, esto suele progresar con insuficiencia pulmonar severa y dilatación del ventrículo derecho de manera progresiva. Es muy bien tolerado en el postquirúrgico inmediato, pero como les decía, es de las principales razones para tener un mal pronóstico a largo plazo. Se sigue con ecocardiograma y luego con resonancia, y la resolución puede ser por hemodinamia con la colocación de una válvula pulmonar, por un stent o por cirugía. Esto, nosotros decimos que en cardiología que el Fallot tiene, con parche transanular, tiene una luna de miel de 10 años, tal vez un poco menos, y lo que solemos hacer cuando hablamos con los cirujanos es que sean un poco permisivos con la obstrucción, con el grado de obstrucción pulmonar residual. Es preferible que quede un bebé operado sin parche transanular y con 20 de gradiente que un bebé con parche de insuficiencia pulmonar severa, y es por esto. Por otro lado, otro de los problemas que suelen tener los adultos o los niños grandes con reparación de Fallot son las arritmias. Puede haber un bloqueo aurículo-ventricular completo en la cirugía, y a largo plazo puede desarrollar taquicardias auriculares, flutter o taquicardia ventricular. Inclusive la muerte súbita es un problema en los adultos con cardiopatías con Fallot corregidos. Lo seguimos con Holter, ergometría, tratamiento médico, estudios electrofisiológicos, inclusive a veces si la disincronía del ventrículo derecho es muy importante y tiene taquicardias ventriculares recurrentes o ha tenido una muerte súbita frustra, se puede llegar a colocar un cardiodesfibrilador. Y por último, si el paciente fue bien operado y no tiene lesiones residuales importantes, el embarazo y el